Sin ciencia no hay mañana. Esto es Crónicas del Futuro. Ciencia y tecnología. Existe una verdad incómoda que la corrección política del siglo XXI intenta diluir, pero que la física y la neurobiología confirman con una frialdad absoluta. No todos los cerebros son iguales. Al igual que no todos los procesadores pueden gestionar la misma cantidad de operaciones por segundo. La materia gris humana posee diferentes límites de ancho de banda. Las altas capacidades no son un constructo social. Son una ventaja de hardware que ha permitido que la humanidad avance décadas en un solo instante de lucidez. No obstante, estamos cometiendo un error estratégico en nuestra forma de entender este potencial. Hemos pasado décadas debatiendo si la inteligencia es innata o adquirida, cuando la verdadera pregunta de 2026 debería ser otra. ¿Por qué estamos permitiendo que el sistema actual degrade incluso a las mentes más brillantes hasta la mediocridad operativa? El éxito de nuestra especie siempre ha dependido de una pequeña vanguardia con un CUI elevado capaz de romper los límites establecidos. Sin embargo, en el entorno de colapso mental y asedio cognitivo que estamos construyendo, incluso el procesador más potente termina por sobrecalentarse y fallar. Hoy, en Crónicas del Futuro, vamos a hablar con rigor sobre la jerarquía de la mente. Vamos a admitir que existe un punto de partida biológico desigual, pero también exploraremos cómo la tecnología está a punto de reescribir lo que significa tener un techo cognitivo. Analizaremos la correlación entre las grandes ideas de la historia y las mentes de alto rendimiento. Y nos preguntaremos si es posible, mediante la ingeniería del futuro, que cualquier ser humano pueda escalar su propia arquitectura hasta niveles que hoy consideramos imposibles. Prepárate para un análisis sin filtros sobre la verdadera naturaleza de tu capacidad. Para entender la inteligencia, debemos dejar de verla como una nota académica y empezar a verla como eficiencia en el procesamiento de información. Las personas con altas capacidades poseen lo que en física llamaríamos una red de baja resistencia. Sus neuronas no solo están más conectadas, están conectadas de una forma que permite una transferencia de datos con menor pérdida de energía. Esto explica por qué los grandes puntos de inflexión de la ciencia y la tecnología han sido protagonizados por individuos con un CI elevado. No es que estudiaran más horas, es que su hardware les permitía ver patrones donde otros solo veían ruido. Aquí es donde entra la primera pausa para la claridad. Imagina dos cables para transmitir electricidad. Uno es de cobre y el otro es un superconductor. El cable de cobre puede cumplir su función perfectamente, pero tiene un límite físico. Si intentas pasar demasiada energía, se calienta y se quema. El superconductor, por su parte, permite un flujo casi infinito sin resistencia. El CI es, en esencia, la medida de esa resistencia biológica. Negar esto es negar la evidencia de los saltos cuánticos que genios como Einstein o Maxwell dieron en la comprensión del universo. Esos individuos no operaban bajo las mismas restricciones de procesamiento que la media. A pesar de ello, debemos ser precisos. Tener un gran hardware no garantiza el éxito si el software es defectuoso. Un CI de 140 en un entorno de distracción constante y falta de propósito es como tener un superordenador dedicado exclusivamente a jugar al buscaminas. Es un desperdicio de recursos termodinámicos. La historia nos enseña que las grandes ideas nacen de la combinación de un hardware privilegiado con una obsesión constructiva. El punto de partida es desigual, pero el destino sigue siendo una cuestión de optimización del sistema. La verdadera tragedia de nuestra era no es la diferencia de coeficiente intelectual, es el hecho de que casi nadie está operando cerca de su límite real. Si visualizamos la inteligencia como un edificio, el CI determina cuántos pisos puedes construir, pero la mayoría de la población vive en el sótano. Una persona con una capacidad estándar que optimiza su sueño, su enfoque y su alimentación puede superar en rendimiento real a un genio que vive en el estado de colapso mental que describimos en el video anterior. El potencial de techo es una realidad física, pero el rendimiento operativo es una decisión de ingeniería personal. Para entender esto,
debemos introducir el concepto de carga cognitiva. Cada vez que tu atención se fragmenta, estás consumiendo recursos de tu memoria de trabajo. Incluso si tienes un ancho de banda masivo, si estás ejecutando 1000 procesos inútiles en segundo plano, tu velocidad de pensamiento será lenta. La diferencia entre una mente brillante y una mente común a menudo se reduce a la capacidad de mantener la coherencia del sistema durante largos periodos de tiempo. El genio no solo procesa más rápido, también mantiene la señal limpia durante más tiempo. En este punto, debemos reconocer que el límite de una persona con un CI estándar puede estar más bajo, pero ese límite sigue estando a kilómetros de distancia de su estado actual. Estamos viviendo en una sociedad de procesadores infrautilizados. La distinción entre capaces y altamente capaces solo tiene sentido cuando ambos sistemas están funcionando al máximo de su capacidad. Mientras sigamos saboteando nuestra biología con dopamina barata y falta de sueño, la discusión sobre quién tiene más potencial es puramente teórica. Nadie está llegando a su techo porque el techo está cubierto por una nube de polución informativa. Entramos ahora en el terreno del futuro inmediato, el año 2030 y la superación de las barreras biológicas. Si la inteligencia es el resultado de la eficiencia sináptica y el ancho de banda neuronal, la tecnología está a punto de ofrecernos el primer kit de expansión de nuestra historia. No estamos hablando de educación tradicional. Hablamos de ingeniería de la plasticidad. Mediante el uso de interfaces cerebro-computadora y fármacos de diseño, seremos capaces de reducir la resistencia de esos cables biológicos de los que hablábamos al principio. La gran revolución será la capacidad de elevar el techo cognitivo de una persona de forma artificial. Imaginad poder inyectar la eficiencia de procesamiento de un genio en un cerebro estándar. Esto no solo es posible, es inevitable. La pregunta es qué ocurrirá entonces con aquellos que ya poseen una base elevada. Si la tecnología permite escalar el hardware, los individuos con altas capacidades podrían alcanzar niveles de cognición que hoy calificaríamos como posthumanos. No solo verán patrones en la ciencia, podrían empezar a ver la estructura misma de la realidad de una forma que nuestro lenguaje actual no puede ni describir. Esta fabricación de la inteligencia se basará en la simbiosis algorítmica. En lugar de intentar que el cerebro humano haga todo el trabajo, utilizaremos la inteligencia artificial como un coprocesador integrado. Esto nivelará el campo de juego en tareas mecánicas, pero ampliará la distancia en las tareas de síntesis profunda. Aquellos con una arquitectura base superior seguirán siendo los arquitectos de las nuevas ideas, pero ahora tendrán herramientas infinitamente más potentes para ejecutarlas. La inteligencia dejará de ser una lotería genética para convertirse en un proyecto de inversión tecnológica. Aceptada la realidad de que el punto de partida es desigual y de que la mejora es posible, nos enfrentamos a un escenario social explosivo. Si el CI elevado siempre ha sido el motor de los avances, ¿qué pasará cuando ese CI pueda ser comprado y aumentado artificialmente? Podríamos estar ante el nacimiento de una aristocracia cognitiva definitiva. Una clase de seres que no solo poseen el capital financiero, poseen un ancho de banda mental que les permite entender el mundo de una forma que el resto simplemente no puede procesar. Esta brecha no será como las anteriores. Puedes rebelarte contra un rey o contra un banquero, pero es mucho más difícil rebelarte contra alguien que es, literalmente, 10 veces más inteligente que tú en todos los parámetros medibles. Si el acceso a la fabricación de la inteligencia no es universal, el concepto de democracia perderá todo su sentido físico. La toma de decisiones quedará en manos de aquellos cuyos algoritmos biológicos hayan sido optimizados hasta la perfección, dejando al resto de la humanidad en una posición de obsolescencia biológica. Debemos ser muy cuidadosos con la narrativa de la mejora. Si bien es cierto que las altas capacidades han impulsado a la humanidad, también es cierto que el equilibrio social depende de una base de entendimiento común. Si rompemos ese puente mediante la tecnología, la especie se fragmentará. La inteligencia es una herramienta de poder, y como toda herramienta de poder, tiende a la concentración.
El futuro del libre albedrío, del que hablamos en videos anteriores, dependerá de quién tenga el procesador más rápido para predecir los movimientos de los demás. Independientemente de dónde se encuentre tu CI en la campana de Gauss, la estrategia de supervivencia es la misma: la limpieza de ruido. Si eres una persona con altas capacidades, tienes la responsabilidad ética de no desperdiciar tu hardware en estímulos banales. Si tienes una capacidad estándar, tienes la oportunidad de superar a la mayoría simplemente mediante la disciplina operativa. La inteligencia real es el resultado de la capacidad multiplicada por el enfoque. Un CI de 110, con un enfoque del 90%, siempre derrotará a un CI de 140, con un enfoque del 10%. El primer paso para escalar tu propia arquitectura es la eliminación de la fricción cognitiva. Esto implica proteger tu dopamina, entrenar tu memoria de trabajo y, sobre todo, recuperar la capacidad de pensamiento profundo. En física, el trabajo útil es la energía total menos el calor desperdiciado. En tu mente, tu inteligencia útil es tu potencial total menos el tiempo que pasas en distracciones inútiles. La mayoría de nosotros estamos desperdiciando el 80% de nuestro potencial en calor mental. La verdadera fabricación de la inteligencia empieza hoy, con la decisión de tratar a tu cerebro como el activo más valioso de tu existencia. No esperes a que un chip te haga más listo. Empieza por honrar la arquitectura que ya tienes. Aprende a pensar en sistemas, busca la complejidad, huye de las respuestas fáciles. La inteligencia se expande cuando se siente desafiada, no cuando se siente cómoda. Tu límite actual no es tu límite final. Es simplemente el lugar donde has dejado de presionar. Es hora de dejar de pedir perdón por la excelencia y de dejar de ignorar la realidad de nuestras capacidades. El coeficiente intelectual es una medida de tu hardware, pero tu vida es la historia de tu software. La humanidad ha llegado hasta aquí gracias a mentes que se negaron a aceptar los límites de su época. Mentes que utilizaron su alto potencial para iluminar el camino de todos los demás. Tenemos el deber de proteger ese potencial, de cultivarlo y ahora de expandirlo mediante la razón y la tecnología. El colapso mental de 2026 solo podrá ser superado por individuos que decidan tomar el mando de su propia arquitectura neuronal. Ya seas un genio por naturaleza o una mente persistente por voluntad, el futuro te exige el máximo de tu capacidad. No te conformes con la versión degradada de ti mismo que el mercado intenta venderte. Eres el poseedor de la estructura más compleja del cosmos conocido. Trátala con el respeto que merece. La inteligencia es la luz que disipa la entropía del universo. Y esa luz es la que nos guiará hacia las estrellas. En Crónicas del Futuro, seguiremos explorando las leyes de la física y la mente para que nunca pierdas de vista tu verdadero potencial. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la frontera de lo humano. El techo está mucho más alto de lo que te han hecho creer. Pregunta para los comentarios. Sabiendo que todos tenemos un potencial de techo distinto, ¿crees que la sociedad del futuro debería priorizar la mejora de los que ya son brillantes o la elevación de la media para reducir la desigualdad? El debate sobre la ética de la inteligencia empieza aquí. Suscríbete, dale like y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología.